Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy traemos un nuevo video muy especial con una invitada increíble. Es una amiga de Guatemala. Ahí les vamos a dar la bienvenida a Lucy. Hola a todos, hola Valentina, Dios te bendiga, mucho gusto. Ya como lo dijo Valentina, yo soy de Guatemala, estoy muy contenta de poder estar acá, estarles hablando a todos los seguidores de Valen. Hace un trabajo excelente y gracias Valen por invitarme, gracias por la invitación y gloria a Dios por todo. Ok, eso me sorprendió. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo llenar el vacío de una persona especial que se ha ido de nuestras vidas. Y para eso, Lucy nos va a estar contando su experiencia, que para mí, la verdad, fue una historia que me conmovió mucho y tocó mi corazón, entonces estoy seguro que así lo va a hacer con todas las personas que lo vean. Así que Lucy, cuéntanos tu experiencia. Pues la experiencia que yo tuve fue que perdí a mi mamá a los 9 años. Cuando yo tenía 9 años, ¿verdad? Mi mamá falleció. Algo muy, muy fuerte que me agarró de sorpresa, que me hizo entrar en shock. Y desde ese momento yo no podía como que expresar mis emociones. Yo no podía expresar que estaba triste, ¿verdad? Pero lo que creo que más marcó en mi vida, y creo que fue un punto muy relevante, fue que cuando mi mamá falleció, ¿verdad? Cuando mi mamá fallece, ese mismo día que ella falleció, me recuerdo muy bien que era viernes, ese día que ella falleció, habíamos tenido una discusión. Yo había hecho un berrinche, ¿verdad? Habíamos tenido una discusión y lo último que ella escuchó de mí fue un grito y fue un somatón de puerta, como diríamos acá, ¿verdad? Entonces yo cerré la puerta así súper duro y solo eso fue lo que ella escuchó, y ella no escuchó un te amo, no escuchó un que te vaya bien, nada, ¿verdad? Yo estaba segura que ella regresaría, pero no regresó, ¿verdad? No regresó, nunca regresó, nunca la volví a ver después de ese día, y pues eso fue lo que en mi corazón se quedó, ¿verdad? En mi corazón se quedó muy, muy guardado eso, ¿verdad? Hasta mi adolescencia fue que todo esto se fue dando a relucir, se fue dando a relucir en mi salud, en mi estado físico, en mi estado mental, en mi estado emocional. No lo expresaba, ¿verdad? Yo no podía expresar cómo me sentía, no podía expresar si me sentía triste, si me sentía mal, no podía hablarlo con mis seres queridos porque no quería que ellos se sintieran mal. Entonces lo que yo hacía era retener todo, ¿verdad? En mi corazón, guardármelo todo. Lloraba a veces en las noches, sí lloraba solita, sí lo hacía, pero a veces hasta trataba de ignorar ese pensamiento, hasta que empezaron a venir pensamientos más fuertes a mi vida, pensamientos no de reclamo a Dios, sino más de por qué no me fui yo, ¿verdad? ¿Por qué no fui yo la que no fui con ella? ¿O por qué no fui yo en su lugar? Empezaron a venir esos pensamientos a mi mente. Como les decía, como yo fui guardando todo esto en mi corazón y fui guardando todo este dolor, hasta empecé a sentir culpa, obviamente, ¿verdad? Me sentía muy culpable porque lo último que le había dicho a mi mamá fue algo feo, ¿verdad? Fue algo bien feo, pues para ella, fue un berrinche, no, ni siquiera le pude decir que la amaba. Entonces, eso se quedó en mi corazón guardado y lo fui guardando tanto que se empezó a dar a relucir en mi salud. Me empezaron a salir como burbujas en mis manos, como ronchas, eh, por la ansiedad. Empecé a tener taquicardia, me desmayaba, se me bajaba la presión, adelgacé mucho, 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 más de lo normal porque ya soy delgada. Entonces, ya mi familia se empezó a dar cuenta que algo no estaba bien, ¿verdad? Me llevaron al doctor, me hicieron muchos exámenes médicos y no tenía nada, lo que tenía era ansiedad, y la ansiedad y todo esto, este dolor y la depresión estaba causando que se reflejara en mi salud, ¿verdad? Por estarme guardando todo eso. Y pues esa fue mi experiencia. Ahora quiero que nos cuentes, Lucy. Ya, ya sabemos qué pasó contigo, qué sentiste, qué experimentaste en ese entonces, pero ¿cómo llegó Lucy a ser esta mujer tan hermosa que es hoy en día? ¿Cómo ese dolor fue sanado para que nosotros podamos saberlo? También pues fue obra de Dios, fue solo Dios pudo sanar ese dolor, solo Dios pudo ayudarme a superar esto. Pero lo logré superar porque empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Empecé a ir a la iglesia, conocí a una de mis mejores amigas y sus papás son pastores. Nunca había estado en una iglesia congregándome bien, sí había ido a una iglesia, de hecho había servido en una iglesia, pero no estaba bien adentrada. Entonces cuando empecé a llegar a la iglesia,
empecé a congregarme y todo, a escuchar de la palabra de Dios, de la Biblia, de todo lo que decían, y me sorprendió y mi mente dio un giro y empecé a influenciarme más de todo lo que Dios quería hablarme. Y me acuerdo que un día estaba en las sillas, ahí estaba el servicio, y empezaron a orar para las personas que querían aceptar al Señor en su corazón. Y yo hice la oración, yo solita ahí, en mi silla, en mi lugar, la hice, y la hice verdaderamente. Y mi corazón se llenó, ¿verdad?, del Señor, sin yo saberlo aún. Y obviamente que no fue de un día para otro. Hay personas que quizás sí les puede pasar de un día para otro, pero para mí siento que sí llevé un proceso de sanación, ¿verdad? Porque yo me sentía mal. Cuando llegaba el Día de la Madre, yo lloraba. Yo no, o sea, me dolía mucho. Nos ponían a hacer manualidades en el colegio para dárselas a nuestras mamás. Y yo a quién se le iba a dar, ¿verdad? Entonces me ponía muy triste esos días. Me acuerdo que esa vez fue el Día de la Madre y llegué a la iglesia porque iba a haber servicio. Y se acercó mi pastora y me preguntó, ¿cómo te sentís? A mí nunca me habían preguntado eso en ese día, nunca, de verdad nunca me habían preguntado eso. Y me preguntó, ¿cómo te sentís hoy? Hoy, ¿cómo te sentís? Porque es el Día de la Madre. Y ella me lo dijo así, claro. Y yo me quedé y me puse a llorar. O sea, la primera vez que me puse a llorar, que alguien vio que yo estaba llorando por mi mamá. Le dije que ya no aguantaba, le abrí mi corazón, le conté todo lo que estaba sintiendo. Y mi pastora me habló, oró por mí, el Señor habló a través de ella, y vino un versículo a mi vida, en Romanos 8:28, lo pueden buscar en su Biblia, Romanos 8:28, que dice, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo ahí entendí que yo tenía un propósito, yo ahí entendí que por algo había pasado eso en mi vida. Y no porque Dios haya querido llevarse a mi mamá o porque Dios haya dicho, ay, sí, que se quede sin mamá. No, ¿verdad? Porque Dios es bueno y nos ama y no nos quiere ver sufrir. Pero si Él permitió eso, y esto fue algo que me dijo la pastora, si Él permitió eso en tu vida es porque Él sabía que tú ibas a poder con esto. Porque Él sabía que tú eres fuerte, que tú vas a poder sobrellevar esto. Y quizás ahora pues puedo usar esto como testimonio y para hablarle a las demás personas que estén pasando por esto o que hayan pasado por esto. Sí fue muy difícil, sí fue muy duro, pero el Señor empezó a llenar ese vacío, el Señor empezó a llenar esos espacios en mi corazón, empecé a abrirme más con las personas que yo sabía que me iban a aconsejar bien, obviamente, empecé a decir cuando estaba triste, cuando estaba mal, cuando estaba contenta, empecé a decirlo, porque el Señor llenó ese lugar, el Señor llenó el lugar de una mamá en mi vida, ¿verdad? De un papá, de un amigo, de un hermano, de un padre, de todo. Y yo empecé, me acuerdo que una vez vine a mi casa, y eso no se lo dije a nadie, vine a mi casa, me encerré y me puse a llorar, pero como no lo había hecho antes, me puse a llorar mucho por mi mamá, pero ya no lo hice como antes que lloraba y yo decía, ay, que extraño a mi mamá y todo esto, sí me puse a orar. Y le empecé a decir al Señor, Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes que extraño mucho a mi mamá, tú sabes que la extraño demasiado, tú sabes que en este momento la necesito, tú sabes que en este momento necesito un consejo de madre, porque sentía que ella me iba a entender, ¿verdad? Entonces yo le empecé a orar al Señor, le empecé a decir todo lo que sentía, cómo me sentía, le empecé a abrir mi corazón a Dios. Y miren, Él, ahí fue donde se cerró ese ciclo y llenó él ese espacio, ese vacío. Ahí fue donde yo entendí que ya eso ya había sanado, al fin, aunque yo pensaba que ya había sanado, pero aún me dolía cuando pasé por ese momento de esa decisión, y me venía en mente, ¿quién más que Dios nos puede responder nuestras dudas? ¿Quién más que Dios puede llenar esos vacíos? Y sí, aunque no es fácil superar la pérdida de un ser querido, que se vaya a alguien, que fallezca, que ya no esté en nuestra vida, no es fácil. No es fácil superar esa pérdida, no es fácil saber que esa persona ya no va a estar en tu vida, pero es bueno que el Señor está ahí para llenar esos vacíos, esos espacios que dejan esas personas, Dios los puede llenar, y qué mejor que Él para llenarlos. Así es, Lucy. Por medio de tu historia, nosotros literalmente podemos ver a un Dios que es relacional, un Dios que no se queda solamente o está solamente en una iglesia, sino que un Dios que puede estar en tu cuarto, puede abrazarte, puede consolarte. De hecho, Él no nos dejó huérfanos, sino que dice la palabra que Él envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Entonces, realmente vemos a un Dios relacional, vemos a un Dios que
es tanto padre como madre para nosotros y que solo Él puede llenar esos vacíos. Literalmente Dios llena todos esos vacíos a medida de que nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Tú decías que ya tú creías que había sanado eso, pero realmente tú sientes que eso se sanó y se cerró ese ciclo cuando tú realmente fuiste genuina y realmente fuiste transparente con Él. Porque muchas veces nosotros venimos delante de Dios como que yo estoy bien, pero en realidad Él sabe que no estamos bien. Y la mejor manera de que nosotros podamos sanar y pueda ser llenado ese vacío de un padre y de una madre en nuestras vidas es siendo transparentes con Dios. Como que Dios, me siento así, estoy así, no estoy bien. Y en la medida que uno va pasando tiempo con Él en intimidad, tú y Él en tu cuarto, tú allí rogando, llorando delante de Él, Él puede entrar porque tú eres sincera con Él. Y dice la Biblia en un salmo que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces, cuando nosotros somos sinceros con Él, es allí cuando Él puede entrar, porque si nosotros no somos realmente sinceros con Él, es como si estuviéramos colocando trabas y tapando el dolor con nuestras fuerzas, pero tarde o temprano eso no funciona, sino que termina quebrándose. Pero ese versículo que dijiste también es muy cierto. Para aquellos que están en Cristo, sus hijos, a quienes Cristo vive en su corazón, todo obra para bien. Pase lo que pase, Dios no nos promete una vida excelente así, como quien dice, sin problema. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Él también dice, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. A mí me encanta esa cita bíblica. Entonces, es como que van a pasar por cosas, pero todo obrará para bien porque, o sea, yo soy más grande que cualquier problema. La conclusión y la solución final para llenar este vacío es abrir completamente nuestro corazón a Dios, aceptar de manera consciente a Jesús en nuestras vidas y exponernos delante de su presencia. Solo allí cuando nosotros seamos totalmente genuinos con Él y sinceros y dejemos de colocar peros, Él va a entrar y va a sanar todo eso, ¿verdad? Es cierto, hasta que nosotros somos realmente vulnerables con Dios, aunque Él ya sabe cómo nos sentimos, aunque Él ya sabe que la estamos pasando mal, a Él le gusta que nos acerquemos y que le contemos y que le abramos nuestro corazón y que le demos hasta eso, que le demos el permiso de entrar y de llenar esos vacíos. Pero si nosotros no nos abrimos, no decimos nada, y nos quedamos siempre con eso, el Señor no puede hacer nada porque Él es un caballero. Y aunque Él quiera entrar y Él está ahí en la puerta, pero si nosotros no le abrimos y no lo dejamos pasar a llenar eso y no le entregamos eso también, porque yo le entregué mi dolor y si no le entregamos nuestro dolor, esos apegos, si no le entregamos esas situaciones difíciles, va a ser muy difícil que podamos superar con victoria esto, porque el único que puede llenar esos vacíos es Dios si lo dejamos pasar. Y también de alguna manera no aferrarnos al dolor, porque muchas veces estamos tan acostumbrados al dolor que no lo dejamos ir y no dejamos que Dios se lo lleve. Entonces, es en todo se encuentra en el lugar de intimidad, ser sincero en el lugar de intimidad, porque es allí en donde los mejores encuentros y las mejores experiencias con Dios suceden. Muchas gracias, Lucy, por colaborar con nosotras y te bendecimos. Muchas gracias por todo y gracias a todos ustedes por ver este video. No olviden compartirlo y acá abajo le dejamos en la descripción a las redes sociales de Lucy porque ella también comparte contenido acerca de Dios que personalmente a mí me bendice mucho también. Así que gloria a Dios. Y muchas gracias. Amén, gloria a Dios, que Dios te bendiga, Valen, que Dios los bendiga a todos, espero que haya sido de bendición para sus vidas, que Dios haya hablado a sus vidas y pues gloria a Él siempre, porque Él es el único que la merece. Gloria a Él, adiós. Amén, adiós.